Educación financiera en los hijos, en los niños. ¿Cómo se enseña? ¿Desde qué edad? ¿Cuáles son las herramientas para que nuestros hijos crezcan con una mentalidad millonaria? El sexo es un tabú. Muchos padres se sonrojan cuando un hijo les pregunta cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad. La religión es un tabú, de eso no se habla, y el dinero es un tabú. Y esos tabú, ¿qué es lo que ocurre? Que se meten por ahí en el núcleo y nadie lo habla, pero afecta totalmente todo. Como ejercicio, yo los invitaría a que le pregunten a sus hijos, y estoy hablando de niños o sea, que ya sepan sumar y restar, 7, 8 años, ¿cuánto creen ellos que cuesta la luz de la casa? Hay varios ejercicios que mucha gente hace. Ahorita me cuentas uno que me has contado, y es, ¿qué pasa cuando uno le da dinero al niño? Le regala dinero, o le da el dinero de la primera comunión, o de los 15, lo que sea, el dinero que tienen, y uno le dice salir con él para que lo use, para que lo gaste. Entonces antes le da la pataleta en el supermercado, quería esto, quería lo otro, o quiere esta hamburguesa, o quiere esta gaseosa, o quiere lo que sea, y uno decirle, venga, más bien tanquemos, llenemos el carro de combustible y lo pagas tú. Cuando se da cuenta de lo que cuesta eso, y que eso en un paseo hay que hacerlo 3 o 4 veces si es lejos, ya cambia absolutamente todo. Dios mío, es que es costosísimo, es que un peaje cuesta lo mismo que una hamburguesa en Colombia, por ejemplo. O sea, o ven, ¿tú qué quieres estos zapatos? Cómpralos tú. Cuando ven que eso cuesta lo que cuestan los zapatos de los niños, que me parece lo más ridículo del mundo, lo que duran y lo que cuestan, yo creo que inmediatamente la perspectiva del dinero cambia. Entonces, no es por meterles miedo, como tú dices, sino por generarles conciencia, para que entiendan de qué se trata esto, y sobre todo, qué bueno también que ellos sepan tú cuánto ganas y cuánto te cuesta la vida. O sea, cuánto te cuestan unos tenis que tú le regalas a él en términos de vida. Es decir, porque muchos padres también caen en eso de regalar y regalar cosas porque no tienen tiempo, pero muchas veces un niño dice, prefiero que juegues conmigo y no me compres nada. O sea, es eso. Entonces, entender cuánto está costando tu vida, y en este caso en el niño, cuánto está costando eso en términos de tiempo, para que empecemos a mirar con ese criterio. Tú haces un ejercicio con tus hijos, o lo hacías cuando estaban más pequeñitos, de viajar y ellos manejando el dinero, algo así. ¿Cómo era? Sí. Para mí, o sea, cuando se me ocurrió hacer eso, no me di cuenta del impacto tan profundo que eso tuvo en mis hijos. Y fue que el presupuesto de unas mini vacaciones, unas vacaciones casi que de fin de semana, lo dividí entre todos los miembros de la familia, papá, mamá e hijos, y a cada uno le dije, bueno, de aquí van a salir los gastos de todos. Entonces, ¿qué es chévere con el ejercicio? Cuando un niño sabe multiplicar y dividir, porque muchos estarán diciendo, bueno, ¿y yo cómo hago que esto no sea estresante para los niños? Entonces, a mí, mi papá, yo fui muy hábil en matemáticas, él hay veces sí me pasaba al lado y me decía, 2 por 3. 8. 8, como dicen por ahí, si contesta rápido nadie se da cuenta. ¿Usted quiere velocidad o precisión? Exacto. Entonces, él era siempre las tablas de multiplicar, entonces para mí las matemáticas nunca fue nada miedoso, era un jueguito. Entonces, yo con mis hijos también hacía siempre lo mismo cuando estaban aprendiendo las tablas, y ya acá entonces empiezas a aplicar varios conceptos. ¿Por qué? Porque si tú vas a echar gasolina, muchas veces los niños piensan, ah, no, es que es un gasto de mamá, ya, pues eso es responsabilidad de ella. No, pues que el carro lo estamos usando 4. Y proporcionalmente la cuarta parte del uso de la gasolina es suya. Entonces, $40 de a 10 cada uno. De a 10 cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Y ellos van viendo bajar el billete ahí. Entonces, claro, ellos no tenían el dinero físico, sino que cada uno iba anotando sus gastos. Entonces, por dar un ejemplo, cada uno tenía $100, ¿cierto? Entonces eran 400 todo el fin de semana, cada quien se pagaba su porción. Entonces, claro, salimos, pum, hay que echar gasolina, $4, pues ya vamos a hablar con este ejemplo de los de 100. Entonces, listo, cada uno anótese $1. Mis 2 hijos abrieron los ojos, ¿cómo así? ¿Es que la gasolina hay que pagarla? Sí, la gasolina hay que pagarla. Listo, después, ok, el hotel, la noche, X, para el ejemplo, $20, o sea, $5 cada uno. Y no hay hoteles más baratos.
Un niño nunca piensa así, Nunca al menos que lo pongas a piensa, jugar en eso. no, o sea, yo tengo por ahí una historia de mi hija muy pequeñita que me hizo pasar una de las vergüenzas más grandes, fue que llegó y le dijo a la recepcionista de un hotel, pero este hotel es 5 estrellas. Yo, bueno, o sea, qué pena. Y la señora le dice, no, ay. Y ella sin saber cuál era la diferencia, entonces la señora le preguntó, ¿tú sabes la diferencia? Pues esto es un paréntesis. Y mi hija no, y le dijo, no, es que no hay, pues estábamos en Washington, que allá las estrellas sí son lo que son, entonces le dice, no, es que en cada piso no tenemos un botón. Pero hay veces los niños, para ellos era, no, nosotros vamos a buenos hoteles, hasta que les tocó pagar, ¿cierto? Entonces, no, mi amor, ya la reserva está hecha. No, y si nos cambiamos, no, ya la noche no la cobran. O sea, es empezarlos como hacer entender cómo un cambio de decisión, eso no es así como así. Si tú reservas algo, te tienes que quedar. Entonces, claro, restaurante. Entonces empezaron, yo he contado esta historia antes, a mi hijo le encanta la gaseosa, mi hija para nada, y la única vez que yo lo dejaba tomar gaseosa era en restaurantes, esa era la regla. Entonces él siempre pedía gaseosa porque quería aprovechar que era cuando lo podía hacer. Le ve el precio de la gaseosa y pidió agua. Y ese le tocaba pagarlo a él solito. Ese le tocaba pagarlo a él solito, porque cada quien decidía. Después oigo a mis hijos negociando, ay, nos comemos las papitas entre los dos. O sea, empezaron a volverse los niños más conscientes, porque al final lo que querían era, yo les dije, lo que sobre es lo que se pueden comprar de souvenirs, pues de lo que quieran llevarse de recuerdo. Entonces, fue muy chévere ver cómo uno pudo ahorrar más que el otro, ¿cierto? Y cómo cuando llegaron a la tienda de souvenirs, se dieron cuenta todo lo que sacrifiqué este fin de semana para comprarme esa bobada. Entonces, fue lindo ver cómo con sus diferentes personalidades, mi hija, todo lo que le quedó se lo gastó. Y mi hijo dijo, no, yo no voy a ser bobo, no. Se compró una sola cosa y lo otro la puedo ahorrar. Entonces, cuando tú haces este tipo de ejercicios, empiezas como a concientizar y se hizo bajo una situación positiva, eran vacaciones, ¿cierto? Si tú en este momento no estás en una posición de salir de vacaciones, hazlo con una salida a comer, con una salida a un parque, algo que sea positivo. Después lo puedes hacer con gastos de la casa. Yo tengo un video en Claro con Caro en YouTube donde hablo de cobrarle renta a los hijos y es simplemente por el concepto de enseñarles que todo tiene su costo y hacerlo desde muy temprano. Sí, que no sea un tabú el dinero y si le puedes decir que lave el patio o lave el carro o lave la moto y pagarle y que él comience a tener como ese acercamiento a lo que significa el dinero independiente de la mesada y todo lo que los niños pues les damos, algo adicional que ellos puedan encontrar diferente en ellos y mostrarles la capacidad de ahorro y lo que se puede hacer con la inversión y qué es invertir y cómo esperar. Y sobre todo creo que la mayor enseñanza, vuelvo y les digo, es que es más, cuando estoy hablando de niños, pienso en mi hija y pienso en tus hijos, también pienso en el niño interno. O sea, yo todo lo llevo a mi pasado, al niño que es uno, el antojado, el que quiere todo para allá. Y al final del día, todo se resume en aplazar la gratificación. O sea, todo lo que sea, un niño, es que miren cómo es un niño, yo quiero ya, pero es que tiene que ser ya, yo quiero que me compren esto ya. Y así es uno muchas veces ya de adulto con cosas que quiere ya, inmediatamente. El antojo del teléfono, de cambiar de ropa, de cambiarse el celular, de cambiar las cosas, pero ya, yo quiero ya. Con los costos que eso implica en muchas personas porque no disponen del capital, pero entonces como tienen acceso al crédito, creo que es el peor mal de la humanidad porque entonces te puedes dar el lujo ya, o sea, te puedes gastar dinero que no tienes en emociones que sí tienes. Entonces, mate un niño en esas, teniendo las consideraciones adecuadas a la hora de tomar decisiones en la persona que se puede convertir. Entonces, por eso yo sigo insistiendo, sanen primero ustedes como padres antes de inculcarle valores a sus hijos, porque de lo contrario eso va a quedar como todo chueco, porque él no va a entender realmente que estás diciendo una cosa, pero realmente sobrevives. Entonces aprende a vivir bien y eso es una obligación de todo ser humano. Yo creo que todo ser humano vino acá a trascender y una de las cosas que muestran la trascendencia es hacer ricos. Y la riqueza no es tener grandes cantidades de dinero, la riqueza es
no tener que estar hasta el final del día cambiando tiempo por dinero, que yo tenga una posibilidad de tener un ingreso extra que me genere bienestar para mí, para los míos. Entonces, si uno empieza a trabajar eso desde ya y lo inculca en sus hijos, la cogen mucho más rápido porque lo estás viviendo con coherencia, ¿sí? O sea, tus hijos ven en ti una forma diferente de vida a lo que tuviste en tu papá, y a lo que vio tu papá en el papá de él, y así sucesivamente. O sea, han habido cambios y son pequeños escalones que hacen que la humanidad progrese. ¿Cómo hacer para que un hijo no se convierta en un zángano de la humanidad, de la sociedad? ¿Cómo hacer para nosotros no dañarlos? Porque tú dijiste ahora una cosa y es, para muchas personas, como que el dinero en los hijos no se toca, ese es un tema tabú, y que ellos no tengan nada que ver con eso, no importa. Y yo creo que eso es más de la vida moderna. Antes los inmiscuían, sabían cuánto valían las cosas. Mi papá desde los 12 años trabajaba y todo el cuento. Y en mi época también me tocó trabajar desde los 12, 14 años, listo. Pero nosotros como que evitándole el dolor a nuestros hijos, pues el dolor, la cosa más grave del mundo, nos da los queremos como sobreproteger, y se da mucho en los padres modernos, esa sobreprotección tan grande que tenemos por ellos y el daño tan grande que estamos haciendo, porque vivimos como en una opulencia, vivimos en abundancia y queremos protegerlos a ellos como ¿de qué? ¿De qué los estamos protegiendo? Es que, o sea, uno se puede hacer esta pregunta, es, si tú hoy dejas de existir, ¿qué haría tu hija con el dinero que tú le dejas? Si yo hoy dejo de existir, ¿qué harían mis hijos? Y de forma muy curiosa, esto se lo debo a mi papá. Mi papá a veces viajaba cuando yo era pequeña y él era súper frío ante el concepto de, él anotaba todo en una libretica, de mantenernos informados de la economía familiar, pero cuando te digo pequeños, éramos pequeños. O sea, yo era muy metida. Entonces, mi papá dejaba en una libretica, si no le debo plata a nadie, si alguien llega y yo me muero y dice que yo debo plata, es mentira. Si no está anotado ahí, no es verdad. Esto es lo que tienen que hacer. Y nos lo hablaba de una forma muy fría, y tú me has visto a mí en momentos de crisis de familia, de salud, de cosas así. A mí nunca me da miedo hablar de, bueno, y la parte económica a nivel de planeación. Hay veces, yo sé que hay gente que le choca, pero dan gracias cuando tienen a un ser cercano que con una enfermedad terminal, o que alguien se muere y llego yo y abro mi bocota y digo, bueno, un momento, ¿y qué están haciendo para planear esto? Y la gente es como, de eso no se habla. ¿Quién dijo que eso no se habla? Mi papá un día pasó un susto y lo primero que empezó fue a darme claves de bancos, y mi mamá es muerta de la risa porque es que solo nosotros hablamos así, porque para nosotros eso no es tabú, eso es parte de tu organización. Entonces, ¿por qué no hacerle la vida más fácil a los seres queridos que quedan? Pero tú, ¿cómo vas a pretender educar en 5 minutos mientras que estás agonizando? Esa confianza se tiene que establecer desde un principio. Es decir, es que un hijo, sobre todo pues ya cuando tienen más capacidad, y cuando digo más capacidad no estoy hablando de 18 años, no, estoy hablando de los 10 años. Un niño a los 10 años te entiende, hijo, y si yo llego a faltar y tienes 10 años, mira, existe esto, esta deuda se paga así, esto se distribuye, o vaya donde el tío fulano o el amigo perano y le dice cómo manejarlo. ¿Por qué no hacerlo? Y cuando uno empieza a darse cuenta que es por un tabú de la sociedad, y cuando tú rompes con eso, los niños empiezan a conectar y empiezan a salir de esa burbuja, de darse cuenta que eso es parte de la economía de la vida, de recibir una de vuelta. Yo digo en uno de mis videos, no enseña a ahorrar, enseña a gastar. Lo que la gente no sabe hacer es gastar. No saben gastar de la forma correcta, porque lo único que a ti te enseñan pequeñito es guarde, 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 guarde. No, tienes que aprender es cómo gastar y cómo no gastar más de lo que tienes. ¿Cierto? Entonces, para mí, yo creo que esa es como una de las claves. Y que la otra cosa, ahorita decías, pagarle a los hijos lo que son mesadas, siempre y cuando no sea por hacer lo que es una responsabilidad. Yo sé de personas que le pagan a los hijos por tender la cama. ¡Error! Uno tiende la cama, punto.
O sea, no, o, ay, pero es que esa es la única motivación. No, ahí estás enseñando lo equivocado. Ahí es cuando los hijos se te vuelven zánganos. Hay padres hoy en día en esta generación de cristal que ay, pobrecitos, no es que tienen que estudiar, entonces al menos sí, si tienden la cama, tienen que estudiar. ¿Cuántas personas estudian, trabajan, no paran todo el día y uno manteniéndolos como si fueran cristalitos? Entonces yo creo en las mesadas o en darles dinero por cosas extra, por lo que yo pagaría. Si yo pagaría porque me lavan el carro y mi hijo está dispuesto a lavar el carro, listo, le pago. Pero otras veces te ha tocado, a mi hijo lo puse a lavar la acera de mi casa, refunfuñó todo el tiempo y soy tan de malas que 3 días después la comunidad manda un equipo profesional a limpiar las calles, pero para mí era el hecho de que él sintiera, no, es que tengo que trabajar y ayudar en la casa y no recibió nada a cambio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mantener ese balance entre, sí, hay por cosas que se paga, pero hay otras que son responsabilidad de vida? Entonces miren cómo los tabús nos invaden por todos lados. El sexo es un tabú. Muchos padres se sonrojan cuando un hijo les pregunta cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad. La religión es un tabú, de eso no se habla, y el dinero es un tabú. Y esos tabú, ¿qué es lo que ocurre? Que se meten por ahí en el núcleo y nadie lo habla, pero afecta totalmente todo. Entonces, para nadie le parece raro o no se sorprendan cuando una hija le llega en embarazo a los 15 años, porque nunca tocaste el tema. Para nadie es un secreto que es muy fácil que un niño de 20 años o una persona adulta de 25 años esté endeudado a morir, no tengan ni idea qué hacer con el dinero, depende financieramente de una pareja. Entonces imagínense lo que estamos creando, unos seres disociados de la realidad, dependientes todavía de los padres, o peor aún, dependientes de una pareja en la cual recae toda la esperanza de vida o toda la responsabilidad de vida de una hija o de un hijo, porque estamos entregándole a la sociedad seres totalmente sin dientes para masticar todo lo que se les viene, porque no lo concebimos, no lo pensamos, no lo planeamos. Si no lo pensamos para nosotros, pues ¿cómo lo vamos a planear para ellos? Por eso es que es importante la educación financiera en cualquier fase de la vida en la que estemos. Si en este momento ya tus hijos se fueron, pues entonces vienen tus nietos, entonces enséñales a tus hijos para que ellos le enseñen a sus nietos, o usted sea un buen referente para sus nietos. Es decir, nunca es tarde para aprender una cosa como esta, porque es que esto, como les digo, es tangencial a toda la vida. Esto va a estar siempre acompañándonos. El dinero tiene unas fases, yo hablo mucho de eso, uno lo gana, lo gasta, lo ahorra y lo invierte. Ganar, pues yo creo que eso ya hemos hablado, eso es el merecimiento, eso depende de cada persona, de las capacidades, de su historia de vida, de su historia social, familiar, lo que sea. Gastarlo es para mí de las cosas más duras de todas, porque es que es donde se consigue realmente el término prosperar y el término mentalidad. O sea, el gasto es totalmente emocional. O sea, hay unos gastos que son inherentes a la vida humana, como la energía, el arriendo, las cosas del vivir, pero igual también eso es emocional, porque tú escoges dónde vivir. ¿Y eso por qué viene? Eso viene por conceptos familiares, de clan familiar, o viene por conceptos sociales, que yo quiero vivir en este barrio porque eso me da estatus. Y eso cambia totalmente una ecuación, ¿cierto? El gasto es totalmente emocional, tiene mucho que ver con la emoción. Enseñen a sus hijos esa parte emocional, domine usted ese asunto emocional, porque lo que siguen ya son cosas muy bonitas. Cuando uno sabe transmutar esa energía del deseo en la gratificación a largo plazo, viene el ahorro, porque eso es lo que hizo tu hijo, y es que puedo guardar esto, o sea, dejo de tomar gaseosa, dejo de hacer X o Y cosa, comprar X o Y souvenir para poderle quedar algo de dinero para poderlo ahorrar. ¿Qué viene después del ahorro? Después del ahorro viene la inversión. Uno, después de que tenga una masa monetaria interesante, pues cualquier oportunidad que le resulte del mercado, de lo que sea, que el niño le resulte una Play para comprar de contado y un amiguito usa, voy a tener la plata para comprarla, qué tan bueno. Y dan ganas de ayudarle a uno así cuando alguien tiene una base, o sea, ¿cierto? Es como, dan ganas de ver a alguien con base y que lo quiera hacer. Pero ¿sabes algo? Y esto también viene sobre todo a los que tienen el privilegio de tener a los hijos más acomodados. Póngalos a trabajar desde el momento en que sea legalmente posible. ¿Por qué? Porque es que, o sea, yo me crié en una burbujita y esa burbujita social era mal visto que uno jovencito trabajara, porque no hay necesidad, o le está yendo mal al papá. O sea, no, yo no tuve ese privilegio
digo privilegio, aunque mi primer trabajo fue cuando me mudé a los Estados Unidos de 17 años, pues yo tuve una empresa antes, pero trabajo donde yo era empleada fue a los 17 años. Y creo que eso es uno de los mayores errores de los papás hoy en día. Mi hija de 16 años, su primer trabajo fue a los 14, de 16 años, a pesar de que hay veces trasnoche estudiando porque está en bachillerato, trabajos y todo, los domingos tiene que trabajar a las 7 de la mañana y es el día en que puede dormir hasta tarde, pero le da durito levantarse, pero no, mi amor, tú quieres tener tus propias cositas, vas a trabajar, hay veces me dice, mami, me están diciendo que se cura alguien mañana, dale mi amor, hazlo, o sea, esa disciplina, ese tener un jefe, que el jefe te diga buen trabajo, lo estás haciendo bien, o que te regañen, o como le pasó a mi hija que se quedó dormida un domingo, no le sonó la alarma y tener que llegar media hora tarde al trabajo y explicar que me quedé dormida. Esa es la enseñanza de vida, no es por lo que se ganen. Entonces hay muchos papás que dicen, no, la generación de cristal, dejámoslos ahí para aquellos, para que les den una chichigua, para que no les den nada, ¿para qué los vamos a poner a trabajar? No, es que es la experiencia que hay detrás de eso, de llegar al trabajo, eso forma. Y en el momento que ellos tienen su propio dinero, ahí también empiezan ya bueno, el café de la tienda famosa, más bien me lo tomo en la casa y desde pequeños a formarse en eso, a darse cuenta como sí, dormir hasta tarde es muy rico, pero por haberme levantado temprano le saqué 5 horas de trabajo una mañana de un domingo donde me lo hubiera pasado dormida haciendo nada. Y eso sí que es cierto que forma carácter. ¿Por qué? Porque yo he visto pues en Isa los cambios inmediatos de la niña que era hace un año a lo que pasa después de que empecé a trabajar. Porque inmediatamente comienza a ahorrar, comienza a tener su propia cuenta y comienza a ser consciente de todo. O sea, yo recuerdo una vez que te decía, me quiero arreglar las uñas ya aquí en Miami y no ir a Colombia porque quiero llegar con las uñas arregladas. Amor, pues es que si te vas para Colombia ya te cuesta la quinta parte de lo que te cuesta acá. Yo creo que hoy en día ella no ni siquiera lo pensaría, ni siquiera plantearía la hipótesis de hacerlo porque ya está pensando en eso. Y miren que eso no tiene nada que ver con ser tacaño, con ser avaro con uno mismo, es simplemente ser inteligente, aprender a desplazar en el tiempo la gratificación, o sea, no gastar afán en las cosas que igual vas a hacer, sabiendo que puedes ahorrar o que puedes tener significativamente una mejora si esperas. Entonces uno puede lograr eso fácilmente, sobre todo cuando es consciente. Hoy uno grande de adulto es fácil lograrlo haciendo cuentas, pero es que en esas edades es muy complicado todo porque a ver, llevas muy poco tiempo en el planeta, llevas 14, 12 años, 15 años, 4 años, o sea, es un niño chiquito, un bebé. Para un bebé un día representa mucho más tiempo que para uno que tiene 40 o 50 o 60 años, pues un día es un día más, casi que un segundo, pero para un niño es demasiado, por eso es que la espera para ellos es tan complicada. Por eso que uno se monta al carro y comienza a decir, falta mucho, falta mucho, falta mucho, y uno sabe que son 6 horas de manejar, ellos son desesperados sabiendo qué es, porque es que una hora para ellos es diferente. Ese horizonte en el tiempo, obviamente, con los años se va volviendo cada vez menor, porque uno siente que el tiempo pasa mucho más rápido, pero para el niño no, para el niño todo es más lento, pasa más lento y por eso quieren todo ya, la gratificación instantánea. Y eso enseñarles a los niños la sociedad en la que vivimos, en la que tenemos empresas, una industria de mercadotecnia tan bien fomentada, tan bien elaborada, que cohesiona absolutamente el pensar de una persona a tal punto que se crean necesidades inexistentes, son creadas totalmente para que gastes, y no solamente para que gastes, para que empeñes tu futuro en la toma de decisiones netamente emocionales. Yo creo que eso hace parte importante de lo que es la inteligencia financiera aplicada a los niños. O sea, que ellos de entrada entiendan, es que yo no sé si... Es que ya los niños todavía están muy grandes, pero cuando uno prendía la televisión que estaban dando ese marranito feo Pig, o estaban dando X o Y cosas, que venden el peluche, que venden el cojín, que venden el muñeco, que venden la pista. O sea, es una saturación impresionante de cosas que tú decías ahora, hay una presión social impresionante por estar ahí o por tenerlo como lo que tienen los compañeritos. Y nada de eso es barato. O sea, cuando uno ya de adulto hoy mira cuánto cuesta un peluche o un muñeco de esos que son de esas franquicias, eso vale un dineral para hacer la estupidez que es, o una muñequita que habla.
Y los niños caen fácilmente en eso, pero ya si uno ve a una persona que ya está trabajando por ello, que le están pagando 10, 12, 15 dólares la hora, o en Colombia, no sé, 10.000 por la hora, ya gastarse 100.000 o 200.000 pesos en una muñeca, La piensan. la piensan totalmente, ya ve, no era tanto el afán que tenía, qué necesidad hay de comer 3 veces al día, que como hay un chiste por No. ahí. Y sabes algo, no solamente la piensan, sino que llega un momento a nivel de economía familiar que, bueno, si fue generado por ellos y aún así quisieron hacerse el gasto, listo, que lo vivan. Valoran las cosas diferentes, las cuidan diferentes. Yo diría que aquí la clave está en que a uno no le debe dar miedo enseñarle a los hijos finanzas. Explicar cómo funcionan los bancos, explicar cómo funciona el interés compuesto, ponerlos a hacer ejercicios de forma divertida, ponerlos a pagar las cuentas de la casa con la plata de uno, pero métase a la empresa de electricidad y haga el pago. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un número de ruta? Código SWIFT. Código SWIFT. O sea, que empiecen a empaparse de eso. Un niño de 10 años tiene la capacidad. De hecho, aquí como primicia, aparte de lo que nosotros queremos hacer es enseñar mercado de divisas a niños, porque un niño, o sea, yo siempre te lo digo a ti, ¿qué pasa donde un niño desde pequeñito entienda estos conceptos y los desarrolle y pueda llegar a los 25 años después de haber tradeado por 10, 15 años? O sea, se puede lograr algo increíble y es posible. Y hoy en día están las herramientas, ¿no? Totalmente posible. Ahora imagínense un niño en lugar de perder el tiempo en un play o jugando con amigos videojuegos en línea, empiecen a hacer análisis de mercado en línea, después juegue el play que quiera, pero primero júntense a mirar los gráficos, a ver qué oportunidades ven. Compren juntos un lote de oro o un lote de euros o un lote de Bitcoin, déjenlo que madure, cierren la operación cuando ganen, y luego repitan ese ciclo y eso lo empiezan a hacer desde ya. Es que el asunto es, en propiedad raíz hay una frase que dice, no esperes para comprar propiedad raíz, compra propiedad raíz Sí, y espera. En el mercado es exactamente igual. No esperes para meterte a los mercados, métete a los mercados y espera. ¿Por qué? Porque todo madura. Entonces, qué rico uno poder haber empezado esto desde los 12 años, desde los 13 años, porque es que a los 25, 30 años, donde apenas la gente está empezando a despertar a una vida laboral después de la universidad, no has empezado a ahorrar nada. Imagínate uno a los 12 años empezar, a los 20 ya tienes un capital interesante y a los 25 posiblemente sos inclusive libre financieramente, porque tu nivel de gastos todavía es con los papás. Normalmente en Colombia la gente no será tan joven como en Estados Unidos y entonces te queda toda. Cuando uno piensa te puedes ir tranquilamente y todo está libre. Entonces, qué bueno poder tener como esa libertad, porque es que miren, repito, yo creo que nosotros tenemos la obligación de ser ricos. Y esa obligación se tiene que transmitir a los hijos. Ellos también tienen esa obligación de haber sanado toda esa historia familiar, todo ese dolor que posiblemente uno alberga, o del papá o de la mamá o lo que sea, y ayudar a la otra persona para que crezca. Entonces, que un hijo ya tenga esa soberanía sobre su economía, que entienda muy bien los juegos del merchandising, que entienda muy bien cómo se mueven todos estos numeritos 999 y qué significa pague 2 por 1 y todo ese cuento, y que entienda realmente que están jugando con tu sistema límbico y que eso es lo que le está pasando a la gente y que el 90% de la humanidad es pobre, es por eso. O sea, no es que quedan pobres porque quieren, son pobres porque caen en la ignorancia total y porque son víctimas de un sistema. Pues no perpetuemos eso, o sea, saquémoslos de ese, como la nata de la leche, saquémoslos de ahí, salvaguardémoslos, enseñémosles una forma diferente de vivir, porque uno también la está viviendo, para que empecemos a sacarle esclavos a un sistema que es lo más triste, casi nadie entiende. O sea, casi nadie entiende hacia dónde va el dinero, qué pasa con él, quiénes son los verdaderos dueños del dinero. Si usted quiere entender un conflicto bélico, si usted quiere entender un movimiento geopolítico, siga el dinero y va a entender realmente que es un asunto totalmente de independencia del dinero al margen de los demás, y se va a dar cuenta de que todo tiene un juego. Y hay una triquiñuela que uno no entiende, y no es que quiera hablar de conspiranoide ni cosas de esas, pero es para que entiendan que realmente es un modelo, es un molde que funciona y así ha funcionado. Y simplemente que hace que la gente intercambie dinero por tiempo, todo el tiempo. Y sabes qué, yo creo que esa es la mejor forma de concluir, es darnos cuenta que el juego del dinero se puede enseñar desde pequeñitos,
que el dinero es un juego y que mientras más lo practiques, más hábil te vuelves, y no solamente te estás ayudando a ti como adulto, sino a tus hijos, y que si lo ves de forma divertida y que la ahorras, inviertes y lo ves con positivismo y gastas con amor y disfrutas del hecho de cuando pagues una cuenta de algo que te prestó un servicio, que es algo positivo, y eso es lo que comunicas. Yo creo que a nivel familiar todo cambia y esa energía cambia y se puede llegar a esa libertad o paz económica desde la familia y desde niños. Y que ellos entiendan que cuando se usa con amor, el dinero vuelve. Correcto. Así que bueno, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.